en Texas y de mi familia. Cuando vine aquí hace 2 años, vivía con 6 mujeres. Ahora vivo con 7. Pero nada más que todavía tengo una esposa. Ahora tengo una nieta nueva. Y así que soy más viejo que lo que parezco, me dicen. Pero sí siento viejo, más que lo que parezco. Es un gran privilegio y un gran honor estar con ustedes. Sí siento que estoy en casa. Así que gracias por sus cariños y su amor. Me encanta estar aquí con ustedes. Lo que vamos a hacer es lo práctico de la predicación expositiva. Y lo que yo quiero que pudiéramos hacer es entender nada más cómo leer nuestras Biblias. Yo tengo una convicción que hay muchas cosas que están pasando cuando estamos predicando, bueno o mal. Hay muchas cosas que están pasando. Y también para las mujeres, lo que vamos a hablar sobre esos temas es para usted también, porque vamos a dar unas herramientas para no nada más predicar la palabra, pero para leer la palabra y para enseñar la palabra. Porque también la exposición no es nada más para la predicación. Esa es la manera que debemos de leer la Biblia y entender la Biblia y poder entender la Biblia. Mi preocupación es que hay muchos predicadores y muchos maestros magos. No sé si lo entienden, pero hay muchos magos que están predicando y es una predica orgullosa y el pueblo dice, ay, pero yo no vi eso en el texto, ¡qué maravilla! Y eso es un gran problema. No somos magos sacando conejos del sombrero, no sé cómo se dice aquí, pero debemos en nuestra predicación enseñar a la iglesia cómo leer sus mismas Biblias. Deben de ver y oír en nuestra predicación, eso lo veo ahí. Ahí, eso sí, entiendo ahora, porque estamos exponiendo lo que está ahí en el texto. Como dijo Edgar y como dijo Sugel, que el sermón expositivo o una enseñanza expositiva es nada más que el punto del texto, es el punto del mensaje o el punto de la acción, pero ahí no termina, aplicada fielmente al pueblo. Así que lo que quiero hacer es, tengo unas cuantas hojas para ustedes. Así, vamos a sacar las hojas, vamos a hacer práctico. Las hojas que dicen plenaria 4 y 5, vamos a sacarlas todas. Ahora, esta que dice hoja de preparación para los grupos pequeños, vamos a sacarlo y vamos a ponerlo al lado y vamos a terminar con esta. Vamos a tener 2 sesiones y vamos a ponerlas en esta orden. Permaneciendo en la línea es la primera. ¿Okay? Después, la segunda es el texto y el marco de referencia. El texto y el marco de referencia es la segunda. Y después, instrucciones para el viaje. Vamos a ir en esta orden. Número 4, el hueso y la médula. El hueso y la médula. Número 5, viajando a través de la cruz. Y por último, la línea melódica. La línea melódica. Y ahora, les tengo que pedir que me disculpen, porque ahora nos vamos a tener que poner nuestros cinturones, porque vamos a ir tan rápido, porque cada de este principio, en un taller,
tomamos 1 hora por cada principio y vamos a hacer 3 por la hora. Así que vamos a arrancar y a ir rápidamente, pero podemos hablar después. Vamos a comenzar con permaneciendo en la línea. Ahora, déjenme orar y comenzamos con el primer principio. Querido Señor, queremos conocerte mejor día por día y tú has hablado, como dijo nuestro hermano Sugel, por tu palabra. Queremos conocer y oír tu voz y tú nos prometes que podemos oír tu voz en tu palabra. No necesitamos sueños, no necesitamos experiencias supernaturales, nada más que tenemos que abrir la Biblia, leer la Biblia y escuchar tu voz. Ayúdanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a entender tu palabra para poder ver la cara de Dios en la cara de Jesucristo por la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Permaneciendo en la línea, lo que le voy a dar es unas herramientas. Realmente eso es lo único que voy a proponer. Yo no soy mecánico. Si algo pasa con mi auto, lo tengo que llevar a un mecánico y ese mecánico tiene unas herramientas. Pero de vez en cuando hay algo que pasa en mi casa y mi esposa me pide que lo arregle. Y es muy difícil arreglar unas cosas si no tienen las herramientas necesarias. Y lo que voy a dar a ustedes son herramientas, eso es lo único, herramientas de predicación expositiva. Y la primera herramienta es el entendimiento que hay una línea. Y la línea es, como hemos dicho, el punto del texto. Eso es la línea. Y hay muchas veces, si no tenemos cuidados, que podemos ir sobre la línea o bajo de la línea. Ahora, es una práctica, así que vamos a trabajar juntos y le voy a pedir que lean unos pasajes con una pareja al lado de usted. Así que el primer texto que vamos a leer es Marcos 7, versículos 6 a 13. Así que vamos a Marcos 7, el versículo 6 al 13. Y con la pareja, tomen como 1 minuto a leer el pasaje y otro minuto para discutir qué es lo que está pasando en este pasaje. Y nada más una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están sobre la línea o bajo de la línea? Frecuentemente somos tentados a demandar más de lo que las Escrituras demandan, aventurándonos así en un pietismo religioso y expresando un celo espiritual que se convierte en un tipo de legalismo. También podemos vernos tentados a caminar por debajo de la línea de la Escritura hacia el liberalismo y pragmatismo, ignorando tanto el contenido como el sentido de la Escritura. Así que lean, tomen 1 minuto para leer Marcos 7, 6 a 13 y otro minuto para discutirlo. Comenzando ahora, 2 minutos. Ok, vamos a poner atención aquí conmigo y estamos aquí como familia hablando juntos, tratando de mantener orden, pero ¿qué está pasando aquí? Alguien, si quiere decir, se ponga de pies y brevemente explique. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje? ¿Están sobre la línea o debajo de la línea? ¿O hay algo más que está pasando? Sobre la línea, ¿ok? ¿Cómo están sobre la línea?
Dígame. Sí, sí. Fíjense en el versículo 8, ¿qué dice ahí? Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Ese es el problema, ¿verdad? De ir sobre la línea, decir más, demandar más que lo demanda la Biblia, demandar más que lo que demanda el Evangelio. Y yo veo que esto es un problema en el mundo entero, pero es posible, observando, que es un gran problema en el mundo hispanohablante. Queremos ser más, hacer más que lo que requiere la Biblia. Y si no tenemos cuidado, es posible que vamos a la Biblia buscando y añadiendo mandamientos de hombre en vez de escuchar los mandamientos de Dios. Pero propongo que también están yendo debajo de la línea también. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? No están guardando la ley. Así que en el versículo 9 también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Así que están añadiendo a la palabra de Dios, y al añadir a la palabra de Dios, están negando la palabra de Dios y no están obedeciendo el mandamiento de Dios de estar en cargo y cuidar su familia. Y si nosotros no tenemos cuidado, nosotros abrimos las Biblias y hacemos lo mismo. Y es posible. Ahora, algunas de estas cosas son cosas de controversias, pero yo quiero, como un amigo y hermano, nada más que tratar de leer la Biblia, y no voy a proponer posiciones de estos puntos controversiales, nada más que vamos a usar estas herramientas a ver qué es lo que dice la Biblia. Así que tenemos que tener en mente, voy a abrir la Biblia, voy a estudiar la Biblia, y yo quiero decir lo que dice la Biblia, no más y no menos. Quiero quedarme en la línea. ¿Entendemos este principio? Tenemos que permanecer en la línea. Así que ahí hay, en esta hoja hay unas estrategias. Dice, considera los textos que estudias a la luz de ambos extremos. Anticipa como aquellos que caminan por encima o por debajo de la línea de la Escritura manejarían esos textos, y examina si tus conclusiones son consistentes con el resto de la Escritura. Así que estamos aprendiendo juntos cómo leer la Biblia. Bien. Ahora, el texto y el marco de referencia. Cada uno de nosotros venimos al texto con un marco de referencia. Bueno, la realidad es que venimos con muchos marcos de referencia, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos marcos de referencias que tenemos y que traímos a la Biblia? Ahí. No oigo. Tradiciones, sí, exactamente. Tenemos tradiciones que traemos a la Biblia, abrimos la Biblia y tenemos un lente de nuestras tradiciones. Cosmovisiones, exactamente. Tenemos una cosmovisión, por ejemplo, una persona que no cree en Dios y tú le pides que lea la Biblia, va a leer la Biblia con ese filtro, con esa cosmovisión, y no le va a entrar lo que dice la Biblia de un Dios supernatural. Así que tenemos cosmovisiones. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, todos tenemos sistemas doctrinales, sistemas de teología. Y si no tenemos cuidado, venimos al texto con ese sistema de teología. Ahora, quiero decir que
sistemas no son malos. Es nada más que una forma de organizar las doctrinas y puede ser bueno. Pero vamos a ver que lo más importante es el texto y no nuestro sistema. Si el sistema de nosotros está equivocado, la Biblia debe de corregir nuestro sistema. Pero la realidad es que tenemos sistemas, ¿verdad? ¿Qué más? Si es humanista, tiende a irse abajo de la línea. Y si es legalista, va a leer la Biblia. Sí, claro, sí. Sí, hermano. Sí. Sí. Por ejemplo, si hay una persona que su padre era un abusador, algo así, es posible que va a ser difícil entender el amor del Padre Celestial, ¿verdad? Así que diferente experiencia, crisis, alguien dijo culturas, sí. Es interesante para mí. Yo estaba en un viaje misionero en Panamá hace unos años cuando era joven y hacía tanto calor. A mí me encanta este frío ahora. Hacía tanto calor y yo tenía una pareja, un americano, que estábamos jugando fútbol, no fútbol americano, fútbol con los jóvenes afuera vestido así. Y la esposa del pastor tenía pantalones cortos. No sé si tiene pantalones. Ok. Y yo le dije a mi amigo Clark, Clark, estamos afuera jugando fútbol. La esposa del pastor tiene pantalones cortos. Creo que está bien poner pantalones cortos, ¿verdad? Entonces estamos disfrutando, jugando fútbol afuera. Y vino el pastor y se puso las manos alrededor de nosotros dos. Y cuando fijamos, él tenía pantalones largos y se los puso así mismo. Para comunicar, no te pongas pantalones cortos de nuevo. Él quería que nosotros nos quedemos ahí con pantalones largos así, jugando fútbol, porque esa era la costumbre de esa comunidad. Y tenía que respetar la costumbre, aunque estaba sudando que me iba a morir. Pero esa es la costumbre. Así que todos nosotros traemos una cosmovisión, traemos sistemas de teología, traemos diferentes marcos de referencia al texto. Y esto es un punto clave. No podemos quitar esos marcos. Y esos marcos nos ayudan en muchas cosas. Pero tenemos que entender que traemos los marcos y estar de acuerdo que dejar la Biblia que nos correcte los marcos de nosotros. Así que yo quiero trabajar en Mateo 18, como estamos hablando de 9 marcas. Ryan va a hablar de membresía y disciplina. Y este es un pasaje que se usa mucho en el tema de disciplina. Vamos a decir, es el pasaje principal. Y aquí en Mateo 18 vemos este pasaje que realmente habla de disciplina. Ahora, yo quiero que ustedes lean el versículo 15 a 18. Ahí le doy un minuto para leerlo y otro minuto para discutir que con su cosmovisión y con su sistema de teología, ¿qué es la aplicación que usted ve en este pasaje? ¿Y qué está enseñando este pasaje? Nada más que el versículo 15 al 18. ¿Qué está enseñando este pasaje? De su marco de referencia. Así que un minuto para leer y otro minuto para discutir ahora.
Ok, vamos a ver. ¿Qué está enseñando este pasaje en su marco de referencia? ¿Cuál es el propósito, el punto de este pasaje? Ok, uno a la vez, póngase de pie y por favor. Ok, ¿cómo resolver el problema interpersonal? Ok, del 15 a 18 ve que es un rescate. Ok, tratando de rescatar al hermano, ok. Buscar la reconciliación, ok. Cuidar a la iglesia, ok, muy bien. Ok, ok. Pero eso viene después, ¿verdad? Ok, sí. Confrontación, ok. La disciplina, sí. Ok, muy bien. Ok. Los pasos de reconciliación, ok. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Responsabilidad de ir a su hermano. Ok, ¿qué más? Sí, la iniciativa a uno mismo. Resolver el problema de conflicto con el hermano, no dejar que quede sin resolverse. Sí, sí. Ahora, déjame preguntar, ¿la disciplina en la iglesia se practica aquí en las iglesias? Sí. ¿Se practica bien o se practica mal? Se practica. Fíjense, hermanos, si tenemos la cosmovisión o si tenemos el marco de referencia, que el problema de la iglesia es que está llenado de embusteros y pecadores y yo voy a limpiar la iglesia. Sí, hermano. Sí. Amén. Amén. Ustedes están adelante del maestro. Muy bien. La próxima herramienta es el contexto. Por eso es que estamos mirando nada más ahora el 15 al 18, pero están adelantados del maestro. Así que muy bien. Se hace más fácil enseñar. Pero fíjense, vamos a decir que yo soy una persona que mi marco de referencia es que la iglesia es problemática, da un mal testigo, que los miembros de mi iglesia son borrachos, que mentirosos, y cada vez que predico, yo predico así, enfogonado, y yo veo este texto, ahí estamos. Y empezamos con 100 y nos quedamos con 1, con mí solo. Pero hay otro problema también, ¿verdad? Porque el otro problema es, no, pero es que Dios es Dios de amor. Y no importa lo que uno haga, Él siempre perdona. ¿Cómo? Sí, hay que tener misericordia. Así que es posible una persona que tiene un corazón así y dice, hermanos, yo sé que están mintiendo y yo sé que están cometiendo adulterio, pero Dios te ama y Dios te perdona. Y esa persona viene a ese texto con ese marco de referencia y no sé qué haría con este pasaje, porque aquí dice que requiere confrontación, requiere iniciativa y última vez hasta que sacar a esa persona de la iglesia si sigue pecando. Pero eso no se entiende si Dios perdona a todos.
Si tenemos un marco de referencia que Dios es amor, y ese es el único carácter de Dios, que Dios es amor y Él perdona todo y Él quiere a todos y no manda a nadie al infierno, todos van a ser salvos. Venimos a este pasaje y no sabemos qué hacer con este pasaje. Así que todos nosotros tenemos marcos de referencias y tenemos que entender que lo traímos a la Biblia. Si uno es un calvinista, es posible, especialmente si es seminarista y es joven, cada texto va a ser de elección. Cada sermón va a ser de los 5 puntos de calvinismo. Ese es el problema. Y si uno es un arminiano, cada sermón es posible que va a ser de la libertad del hombre. Y tenemos que tener cuidado a dejar la Biblia hablar. David Helm, el que escribió el libro, dijo una vez algo muy profundo. Es posible predicar la Biblia y no oír la voz de Dios. Es posible predicar la Biblia y esconder la voz de Dios, porque lo que estamos diciendo es lo que nosotros queremos decir. Así que una herramienta más antes del descanso, y es las instrucciones para el viaje. Y ahora vamos, ya ustedes están adelantados de mí, están fijándose en la gramática del texto aquí. Nos vamos a quedar en Mateo 18. En el manejo de la palabra de Dios existe mucha presión para ser relevantes. Esta presión significa que somos tentados a leer lo que está escrito y a entonces aplicarlo inmediatamente. En otras palabras, vamos directamente del texto a la aplicación. Pero al entender el texto en su contexto, a cómo hubiera sido entendido por la audiencia original, ellos en aquel entonces, nosotros podemos entender mejor la aplicación correcta del texto, nosotros ahora. Así que tenemos que entender cada texto en su contexto. Y para entender los versículos 15 a 18, tenemos que entender lo que viene anterior y lo que viene después. Y ya algunos de ustedes han dicho especialmente lo que viene después. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en este pasaje, a ver cómo podemos entender de mejor manera lo que está pasando aquí. Ahora, vamos a leer Mateo 18, versículo 7 al 11. 7 al 11. Le doy 1 minuto para leer y 1 minuto para discutir. ¿Qué está pasando en los versículos 7 a 11? Vamos. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué está tratando estos versículos? Del 7 al 11. ¿Qué está tratando este pasaje anterior al de nosotros? La posible caída. Tentación. Sí, vemos el mundo de tropiezo. Ok, uno a la más. Sí. Ok, el tropiezo y la gravedad de hacer a alguien tropezar, ¿verdad? ¿Qué más vemos aquí? La condenación que hace tropezar. Ok, muy bien. Ok, ¿qué más vemos aquí? Sí, ajá. Córtalo y échalo, ¿ok? La responsabilidad de enfrentar una situación en nuestras vidas cuando hay algo que quitar. Sí, y eso es, bueno, la responsabilidad de nosotros a guardar nuestras vidas. Por ejemplo,
Si la persona que dice, Dios te ama y Dios ama a todos y Dios te perdona todo, no importa lo que hagas, entonces lee este pasaje, ¿qué pasa? Hay una corrección, ¿verdad? Porque ahora vemos que el Señor sí perdona, pero Él toma el pecado en serio. Y es posible que a nosotros este pasaje dice que nosotros no tomamos nuestros pecados tan serio como el Señor de nosotros. Si nosotros no entendemos la doctrina del perdón verdaderamente, si no entendemos el Evangelio y estamos ahí tirando la ofrenda de perdón a todos sin arrepentimiento, estamos predicando un evangelio falso. Así que aquí vemos en este pasaje que nos corrige si nada más que queremos decir que Dios es amor y Dios te perdona, no importa lo que has hecho, vemos que el Señor toma el pecado en serio y nosotros debemos de tomar el pecado en serio, ¿verdad? Sí. Puede ser porque dice, no dice, quítale el ojo a tu hermano, corta la mano a tu hermano. Si tu ojo o tu mano, pero a la vez dice, está haciendo referencia al cuerpo que es la iglesia. Sí. O sea que la caída de un hermano afecta a toda la iglesia, que llega al extremo de decir, bueno, córtalo y échalo porque prefiere que la iglesia siga. Bueno, primero está hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Así que en otra parte, Mateo 7, Jesús da la advertencia que nosotros queremos quitar el polvo del ojo de otras personas cuando tenemos una planca. Así que siempre estamos enfocados en el pecado de otras personas y no en el pecado de nosotros. Y en este texto nos ayuda a entender que tenemos que tener en serio nuestros pecados. Tenemos que guardar, como dice Proverbios, nuestros corazones. Así que empezamos en este pasaje con el entendimiento que el pecado es algo muy serio. Porque el pecado condena y por el pecado es que viene la ira de Dios, dice Pablo en Efesios. Así que, pero no podemos terminar ahí, porque si tomamos este pasaje nada más y lo ponemos junto con los versículos 15 a 18, entonces lo único que queremos hacer es limpiar la iglesia de todos los pecadores. Así que vamos ahora a añadir al contexto los versos 12 a 14. 12 a 14. Déjame leerlo para nosotros y hablamos aquí juntos. Dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 y los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por la 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Ahora, un punto al lado aquí. Los pequeñitos no son niños. Eso cuando uno lee Mateo en el contexto entero, así es como se refiere Jesucristo a sus discípulos. Así que es posible sacar doctrinas de niños sin entender el contexto. Mateo usa esa palabra acerca de los discípulos y está hablando de potencial de la tropieza a sus discípulos y a los que los hacen tropezar y la condenación de ellos. Pero aquí vemos otra pintura. Así que, ¿y qué vemos aquí? El pecado sí es serio y lo debemos de tomar en serio. ¿Y qué dice para nosotros versículos 12 a 14? Preocuparnos por los hermanos. Así que, como dijo el hermano, el pecado es en serio, pero fíjense como Jesús está enseñando, ustedes cuídense de sus vidas y ustedes tomen en serio sus pecados. ¿Cuál es la tentación de nosotros? A mirar a los pecados todos alrededor de nosotros
y a juzgar a otras personas, pero no nos juzgamos nosotros mismos. Así que aquí nos está enseñando Jesús que tenemos que tomar el pecado en serio, y ahora nos enseña qué es lo que pasa cuando uno de los pequeñitos se tropiezan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Levantar, rescatar, como dijo el hermano. Aquí empezamos a ver que lo que está hablando Jesús es, en este lado, tomando el pecado nuestro en serio para no tropezar a otros discípulos. Vivir de tal manera que la vida de nosotros no es una tropieza para otros hermanos y otras hermanas. Y la condenación si somos las personas que hacen otros tropezar. Y ahora, por el otro lado, también se ve que si hay uno de nosotros que se tropieza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a rescatar. Eso es el sentido de este pasaje. Y estamos aprendiendo lo que está pasando en este contexto. Ahora, esto empieza a hablar a la persona que lo único que quiere hacer es limpiar la iglesia de todos los problemas y todos los pecadores. Ahora, vemos la tensión del evangelio. El pecado es serio, pero el amor de Dios, visto en Jesucristo, que rescata a los pecadores, a los que se han caído. Él rescata, ese es el propósito de Él. Cuando se tropiezan, Él no juzga inmediatamente, Él los busca. Ahora, esto está hablando de los pequeñitos. El contexto es los cristianos, y los cristianos también pecan. Y si hay una persona que profiesa a Jesucristo y se sale del camino, el propósito para nosotros es buscarlo y rescatarlo. Ahora, tenemos que tener cuidado en lo que estamos leyendo. Eso es nada más que una pintura. Eso no quiere decir que Jesús abandona a los 99. Eso es nada más que una pintura que Él va a buscar el uno que se ha caído, que se ha tropezado, vamos a decir. Y Él lo va a buscar para rescatar. Y ahora viene el 15 a 18. Y vemos un proceso que también hay diferentes puntos de vista. Hay algunos que quieren decir esto es A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. Yo creo que es un proceso, y cuando yo leo el pasaje, lo que yo veo, para mí es interesante. Número 1, cuando vamos a reconciliarnos con hermanos, fíjense que hasta en el proceso estamos protegiendo la dignidad del pecador. Qué interesante. No vamos a bochinchar. Mira, ¿tú sabes lo que me hizo Edgar? No vamos a bochinchar. Yo voy a Edgar. Él ha pecado contra mí, pero yo voy a Edgar. Y yo voy a Edgar nada más. ¿Y qué es lo que vemos? Si Edgar no se arrepiente, entonces yo busco a Sugel. Y digo, Sugel, mira, Edgar y yo tenemos un problema y no lo hemos podido arreglar, nada más que nosotros solos. Nos puede ayudar. Y viene Sugel, vamos a decir que somos de la misma iglesia. Eso es lo otro que vemos, es en la iglesia. Yo no voy a disciplinar a una persona en otra iglesia. El contexto aquí es la iglesia. Y fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos buscando, la meta es el arrepentimiento y el perdón. Ahora, vamos al 21 a 22. Vamos a leerlo junto. Dice aquí Pedro: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano? Ahora fíjense el versículo 15. Dice Jesús: si tu hermano peca, y
se ve en el griego, se ve que Pedro está usando palabras similares. Así que en el 15 Jesús dice, si tu hermano peca, y aquí en el 21 dice Pedro, entonces, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Esto está tratando el mismo tema, ¿verdad? Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, y Pedro dice, bueno, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Fíjense, yo sé que es costumbre decir que Pedro no tiene misericordia, pero yo creo, si alguien peca contra mí 7 veces y lo perdono 7 veces, eso es misericordia. Así que vamos a dejar a Pedro un poco quieto porque sí, tiene más misericordia que nosotros. Pero fíjense lo que dice Jesús. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, los legalistas dicen, ok, pues, no, hasta 7, hasta el 490 y ya termino. Eso no es el punto. El punto es que nosotros, como cristianos, debemos de tener una disposición a perdonar. Ahora, tenemos como 5 minutos y vamos a juntar todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje? Vemos a la persona que dice nada más, que Dios es nada más amor y Él perdona todo y todos van a los cielos. Este pasaje trata el pecado en serio y nos ayuda a entender que nosotros tenemos que tomar el pecado en serio. Lo tenemos que tomar tan serio que si el pecado entra en la iglesia, tenemos que dirigir la atención a rescatar a las personas que están en el pecado realmente, pero por últimamente, si esa persona sigue en pecado y sigue en pecado sin arrepentimiento, se tiene que remover de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está viviendo fielmente a su profesión de fe. No es que estamos diciendo que no es cristiano, es que estamos diciendo, tú dices que es cristiano, pero no estás viviendo como cristiano. Y no podemos el mundo que vea a la iglesia y decir, así es como son los cristianos. Así que el proceso también protege el testimonio de la iglesia y enseña la santidad de Dios y la gloria de Dios, enseñando a nosotros que el pecado se toma en serio y la iglesia tiene que tomar el pecado en serio. Pero también para la persona que nada más que quiere que regañar y quiere remover personas, los pecadores, también este pasaje nos dice que el proceso de disciplina es un rescate. Es un rescate a las personas que profesan que son de Jesucristo, que son cristianos. Que el pecado es tan serio que tenemos que rescatarlo, porque si siguen en su pecado sin arrepentimiento, la ira de Dios va a caer en esa persona y se va a ver que nunca eran cristianos. Uno no es cristiano nada más que porque dice que es cristiano. Uno que es cristiano tiene un nuevo corazón y el Señor lo cambia y el Espíritu viviendo en esa persona lo va creciendo y moviendo a lograr más y más la santidad de Dios. Así que vemos que este pasaje trata el pecado en serio, pero también trata a los pecadores con amor y con dignidad. Para mí eso es maravilloso. El amor de Dios, que hasta el pecador, Jesús está protegiendo al pecador. Y
Si no se arrepiente, entonces añadimos más personas hasta que últimamente, si sigue sin arrepentimiento, se lo dice la iglesia, de esta manera, así como lo hacemos en la iglesia de nosotros. Hermanos, con muchas lágrimas y con mucho dolor, necesitamos decirle a ustedes que hermano fulano ha dejado a su esposa y ha dejado a sus hijos y está desviado. Y si él sigue de esa manera, va al infierno. Así que hermanos, le pedimos a ustedes, sus pastores, le pedimos a ustedes, por favor, oren por fulano. Y si tú conoces a fulano personalmente, por favor, tú busca a fulano, reúnete con fulano, pide a fulano que se arrepiente. Y es un proceso de rescate. Y dejamos un tiempo. Y no es un tiempo necesariamente, es un tiempo caso por caso. Y el rescate, lo más serio el pecado y lo más peligro a la persona, la más urgencia que requiere. Pero si fulano sigue sin arrepentimiento, entonces le decimos a la iglesia, hermanos, con mucho dolor y con muchas lágrimas, le tenemos que decir que fulano no se arrepiente y no se arrepiente. Así que por la vida eterna de él, tenemos que decirle que no puede tener seguridad en su profesión y que no puede tener seguridad en su membresía, y lo tenemos que remover de la membresía. Entonces explicamos cómo viven unos con otros. Eso no quiere decir, iglesia, que él no puede venir al servicio de nosotros. Él necesita oír el evangelio y queremos que él venga a la iglesia y esté con nosotros, pero él no va a poder tomar la cena del Señor. Él no va a poder participar. Y ahora hay caso por caso, podemos hablar de estas cosas con los hermanos juntos, de distintos casos, pero eso no ayuda tanto porque cada caso es tan distinto, que por eso es que se necesita ancianos, en plural. Por eso es que se necesita pastores juntos, pensando y orando por esas cosas. Y hermanos, lo que yo quiero que ustedes puedan ver es que nosotros tenemos herramientas para poder entender la Biblia y leer la Biblia para nosotros mismos, enseñar la Biblia expositivamente, predicar la Biblia expositivamente. Y si uno viene a Mateo 18, 15 a 18, nada más, y predicamos eso nada más para regañar y para remover los problemas, no somos fiel a la palabra de Dios. Y si venimos al pasaje anterior y nada más que predicamos Dios te ama y Dios perdona a todos, no somos fiel a la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios enteramente en su contexto, quedándonos en la línea, no añadiendo a la línea o quitando de la línea, no sobre la línea o bajo de la línea, no añadiendo mandamientos a la Biblia o quitando requisitos de la Biblia. Tenemos que ser fiel en la línea y entender que todos venimos al texto con marcos de referencias. Y tenemos que identificar nuestros propios marcos de referencias, sea la política, teología, y tenemos que acercarnos continuamente al texto para que nos cambie y para que nos ayude a entender, para tener unos marcos de referencias bíblicos. Y leyendo el contexto de un pasaje, lo que viene anterior y lo que viene después, con estas herramientas podemos lograr a un sermón que es fiel, que el punto del sermón es el punto del texto aplicado fielmente al pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia para nosotros, que no nos removiste del mundo
cuando pecamos, pero tuviste paciencia. Y en tu plan eterno a someter todo bajo de Jesucristo, tú enviaste a Jesús a rescatarnos. En el Evangelio vemos el gran rescate. Jesús mismo saliendo de los cielos a buscar pecadores y a traerlos, los que se arrepienten y creen en Jesús, hasta Él mismo. Y Él nos entrega a usted, Padre. Querido Señor, danos a nosotros este corazón de Jesús para poder amar unos a otros y para poder dar un testigo santo al mundo alrededor de nosotros, para que pudieran ver la santidad de Dios y el amor de Dios a la misma vez. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.